Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Y vamos a hacer el ritual de siempre, ¿verdad? De desearle a todo el mundo mucha salud, mucha felicidad. Nuestro país goza de salud. Lo que tenemos es que tratar ahora de mejorársela cada vez más. Mejorársela cada vez más. Entre otras cosas, con una buena dosis de sensatez, pedirles a algunos sectores. En 2017 usted verá cómo se continúa el asedio contra proyectos fundamentales para el país, proyectos importantísimos, como las plantas de Punta Catalina. Nosotros veremos. Sin embargo, también veremos al gobierno dominicano y al presidente Danilo Medina insistiendo en la importancia de ese proyecto que está en el ojo del huracán. Proyecto, pero que, insisto, proyecto que es fundamental si queremos superar el problema del abastecimiento de energía eléctrica en la República Dominicana. Es hora ya de que comencemos a dejar atrás uno de los temas que ha sido fundamental, principal en la agenda de la República Dominicana, que es el de la producción de energía. Energía constante, de calidad y a mejor precio que el que hemos tenido hasta ahora. Hay que recordarlo, siempre, siempre habrá que recordarlo, que el Estado Dominicano ha estado mordido, óigase bien, el Estado Dominicano, el presupuesto dominicano ha estado mordido y no se ha soltado de esa mordida por muchas décadas. Una mordida que representa miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Para que usted entienda, cada año nosotros estamos pagando entre 1.800 y 700 y 1.500 y hubo momentos que llegamos a pagar hasta 2.000 millones de dólares de subsidio. 2.000 millones de dólares es casi lo que estamos invirtiendo nosotros en el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Sí, porque cuando usted lo multiplique, esos 2.000 millones de dólares, al 45, eso le da a usted 90.000 millones de pesos. 45, que es más o menos el precio, 45, 46 que está el dólar. Póngalo a 45 para no complicar mucho la matemática, la aritmética. Multiplique 45 por 1.000 millones de dólares, son 45.000 millones de dólares, es decir, poco menos de la mitad de lo que estamos nosotros invirtiendo en el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Inversión que está haciendo que se lleve a cabo una revolución en la educación. Pero necesitamos más para invertir, no solo en la educación, sino también en la salud y en la construcción de obras viales fundamentales para el país. Pues nosotros hemos estado invirtiendo una fortuna, lo que se llama una fortuna, una verdadera fortuna, en financiar un sistema energético, un sistema de producción de electricidad ineficiente, de mala calidad y además caro y altamente contaminante, habida cuenta del tipo de combustibles que ha estado utilizando para
la producción de energía. No es casual, no es gratuito, además tampoco, ni es casual, ni es gratuito el que contra Punta Catalina se hayan estado dirigiendo todos los cañones de todos los sectores, incluyendo sectores que no debían por ninguna razón hacer oposición a un proyecto semejante, porque la oposición en la República Dominicana debía defender un proyecto que va a liberar al país no solamente de una dependencia brutal, de una energía mala, de mala calidad, inestable, insuficiente, ineficiente, cara. No debía estar dándole el apoyo total a ese proyecto que va a liberar a la República Dominicana, al presupuesto del Estado Dominicano, va a liberarlo de un compromiso semejante, de un subsidio que todos los años se lleva alrededor de $1.000 millones. Es decir, con qué comprar, con qué montar otra Punta Catalina, 2 centrales más. Todos los años invertimos en ese sistema energético un subsidio que es la mitad casi de Punta Catalina. Entonces nada más por eso debía estar la oposición diciendo sí, ese proyecto es bueno, hay que aprobarlo, hay que apoyarlo y hay que darle todo el respaldo que necesite el gobierno. Pero en países como el nuestro la oposición es deportiva, se hace oposición por deporte. Tengo que ser opositor. Opositor es un oficio. Ese es un papel que tengo que jugar. Opositor se llama. Y me voy a oponer a cuanto haga el gobierno. Cosa inconcebible. Cosa que es inconcebible. Que usted tenga que hacer un ejercicio tan estúpido de política. Que usted tenga que hacer y se dedique a hacer un ejercicio tan ridículo, tan anémico, tan cuestionable de política. Porque hay cosas a las que nadie debe oponerse. Esa es una. La construcción de esa planta de Punta Catalina es uno de los proyectos a los cuales nadie debía oponerse, absolutamente nadie debía oponerse. Solamente porque, primero, como ya he dicho, nos va a liberar de 800, 700, 1.000 millones de dólares todos los años de subsidio. Va a ir desmontando el subsidio. Quiere decir eso, que es un proyecto que cada año nos va a reponer parte de lo que se ha perdido en décadas y décadas y décadas. Nos va a ir reponiendo la propia planta, la propia inversión que se ha hecho, la va a ir reponiendo cada año. Y en poco tiempo se habrá pagado ese mismo proyecto. Entonces, ¿cómo usted se opone? ¿Cómo? ¿Con qué razones usted puede oponerse? No hay razones, no las hay para usted oponerse a que ingresen al sistema energético nacional 700 megavatios nuevos de electricidad, nuevos. No hay razón para usted oponerse, para hacer oposicionismo. Ese es un proyecto al que no debía hacerse ninguna oposición, como no debería hacerse ninguna oposición a la instalación en el país del proyecto o de la jornada extendida de 8 horas de clase. Nadie debía pronunciarse una sola palabra, si no sea para alabar eso que se está haciendo, para reconocer eso que se está haciendo
y además reconocer que debió empezar a hacerse hace muchos años. Otra fuera de la República Dominicana, si nosotros hubiésemos llevado a cabo solamente 2 proyectos como este. El de Punta Catalina, que además estaba proyectado hacía muchos años, ningún presidente había tenido el valor de acometer. Se acometieron otros proyectos grandes y bien, pero nadie quiso acometer ese de Punta Catalina, como nadie se había atrevido, había querido, acometer el de la jornada escolar de tan extendida, porque estaban ahí también los proyectos. Tuvo que venir el presidente y decir, no, esto va, por encima de quien sea, esto va. Y en el caso de Punta Catalina tenía que ser, desde luego, por encima de los intereses privados que han estado gravitando en esta campaña contra un proyecto fundamental para la República Dominicana. Una campaña, un proyecto fundamental para el desarrollo en todos los sentidos, a todo lo largo y a todo lo ancho de la República Dominicana, porque si hay un elemento que es una piedra en el zapato que no deja caminar a la República Dominicana como debe caminar, se trata precisamente de la producción de energía eléctrica, que es de mala calidad, que es cara y que es insuficiente además. Porque los que producen energía dicen, no, pero nosotros producimos energía suficiente. Fíjense que hay momentos en que el país tiene energía completo, claro, en los momentos de elecciones. Cuando llega Navidad también se dice, no, hay luz, va a haber luz en todo el país, sí, pero eso tiene un costo. ¿Qué costo tiene poner a producir ciertas plantas de esas generadoras? Tiene un costo y su madre, como dice mucha gente. Entonces, es imposible que el Estado solvente una energía tan costosa. Para eso se necesita Punta Catalina. Y usted verá, entramos en el 2017 y usted verá en este año cómo se siguen enfilando los cañones de ciertos sectores en contra de ese proyecto. Que no nos quepa la menor duda, pero nosotros debemos seguir con el mismo ímpetu, con el mismo empeño, con el mismo arrojo, defendiéndolo también. Y no solo defendiéndolo, también defendiendo el que se continúe, por otro lado, instalando energía de calidad y además energía sostenible, la llamada energía verde, que es la energía solar y que son los proyectos eólicos o de energía de viento y de sol, que deberán seguir instalándose en todas partes donde se pueda montar ese tipo de energía en todo el país, en todo el país. Mira, dominicanas y dominicanos, son muchas las energías que necesita el país, no solo para hacer frente a los riesgos a los que siempre hemos estado expuestos como nación, como pueblo, como Estado, sino para acometer proyectos igualmente, si se quiere, ambiciosos, innovadores en gran medida, aportes en sí mismos como inversión a la infraestructura y a la logística de un país con una economía en crecimiento que demanda muchas cosas, entre ellas el propio desarrollo tecnológico y no solo lo que tiene que ver con una infraestructura también que en el caso de Punta Catalina no deja de ser en el país quizás única. No conozco otro puerto, otra rampa de puerto que penetre al mar en la longitud en que lo hace esta empresa. 1,5 kilómetros. El 1,5 kilómetros hacia adentro, no sé cuánto tendría el rompeolas de aquí o qué sé yo, las rampas donde se mueve mucha carga, que reciben grandes embarcaciones y demás. Bueno, se necesitan mucha energía y hay que, por lo tanto, entonces hoy 2 de enero, calientito el inicio del año, hay que rescatar el mensaje que en ese sentido, pues
me diera el presidente Danilo Medina al pueblo dominicano en el día de ayer a través de su propia cuenta Twitter y de la propia página de la Presidencia de la República y a través de la Dirección de Comunicaciones que la hace eficientemente llegar a todo el que se quiera enterar de cuanto acontece desde el Estado hacia la sociedad. Y destacar que ciertamente el presidente hace votos de renovación por su compromiso personal, por su compromiso que trasciende incluso el del grupo, sino que es algo que le concierne directamente. El presidente, desde su primer mandato, ha invocado lo satisfactorio que les resulta el ver los rostros de los y las dominicanas gobernados por este mismo, verlos sonrientes ante la solución o el cambio paradigmático de su pobre existencia a una desatisfacción de las necesidades básicas de la gente. Es una reiteración de que gobernar en su visión ética y moral de la política es generar bienestar a la población, a los grupos que particularmente han estado ajenos durante mucho tiempo, originariamente, si se quiere, ajenos al disfrute de ciertas cosas tan elementales como la educación, o como la alimentación, o como la diversión. Por lo tanto, el presidente ha renovado este compromiso, lo ha hecho con sus propias palabras. Hoy, 1 de enero del 2017, renovamos el compromiso de lucha incansable en favor del pueblo dominicano. Feliz Año Nuevo, República Dominicana, dijo el presidente. Esto, además, a propósito de que el país tiene importantes compromisos internacionales. Este mismo mes el país celebrará en la República, se va a celebrar en la República un encuentro muy importante que tiene que ver con el esquema de integración regional que de manera temporal, pro tempore, el país ha encabezado y que le toca pues finalmente formalizar ya la entrega de esta presidencia al frente de la CELAC, ¿verdad? Y en el país pues se reunirán mandatarios, jefes de gobierno, funcionarios diplomáticos, en fin, en un importante polo turístico nuestro que sigue convirtiéndose evidentemente en el primer punto de atracción de distintos tipos de turismo, digamos. Este es un evento muy importante. El presidente podrá rendir cuentas ante el país y ante estos colegas suyos de la región, rendir cuentas al final del mes con respecto a su activa agenda y a los compromisos que durante el año 2016 pues asumió el país al frente de este conglomerado integracionista de la región de Centroamérica y del Caribe. Dicho esto, también creo, Ramón, que hay que destacar que la agenda, como bien apuntabas, hay quienes hacen política desde la oposición. Por distintas razones tienen una verdadera vocación opositora. Y bueno, quizás están acostumbrados a ese rol y que usted pretende que no lo sean. Pero el país entonces tiene que alertarse siempre con respecto a los planes a veces siniestros de ciertos grupos que han hecho de su modus operandi el rol opositor que en ningún caso comparten con la mayoría de la población, pero que los conduce a cualquier tipo de despropósito y de vocación perturbadora.
el país entiende esa clase, ese grupo de políticos, entre comillas, piensa que ya los primeros 100 días de la administración del presidente Danilo Medina han concluido. Y que por lo tanto se ha abierto la compuerta, ¿cómo le llaman los hípicos a esto? De la gatera. La gatera está abierta y han salido incluso desde dentro de las cuadras, de las distintas cuadras, ¿verdad? Que tienen distintos pupilos. Y ya entonces se comienza a manejar ciertos temas con propósitos ulteriores, con propósitos que van desde, por ejemplo, el deseo de que en vez del decreto presidencial, poniendo un paro moral, si se quiere, ilegal naturalmente, al tema de los 3 brazos, había gente que se estaba haciéndole así a las manos de satisfacción, porque ahí iba a haber un importante foco de problemas sociales, puesto que estaba toda una gran comunidad envuelta en este foco, en esta situación. Claro, caldo de cultivo ¿para quiénes? Para los opositores. ¿A qué? A cualquier cosa. Porque lo importante es que el que dé la primera pecosada tiene la mitad del pleito ganado, por así decirlo. Entonces aquí hay gente esperando que aparezca morbosamente, que aparezcan responsabilidades de las distintas administraciones gubernamentales con respecto al tema de Odebrecht. Aquí hay gente que el tema de la no posibilidad hasta ahora de un pacto eléctrico, aquí hay gente que ha seguido y seguirá bombardeando el proyecto de Punta Catalina. Y por eso hay que hablar del proyecto de Punta Catalina, porque se trata de la misma gente que desde el principio obstaculizaron el proyecto, tanto que el presidente de la República, recuerdo yo, en su primer año, casi al final del primer año de gobierno, pues tuvo que decir, no, pero aquí lo que me están es prácticamente boicoteando una decisión y una política programática de mi administración. Y desde entonces, esos sectores, todos, aquí hay gente esperando que Punta Catalina quede de alguna manera afectada en tanto la relación que existe entre el Estado Dominicano y esta Odebrecht, que participó en una licitación tan pública que hubo gente que la objetó, o hubo grupos que no pudieron competir en la oferta, que la pretendieron deslegitimar. Eso es desde el principio. Bueno, pues aquí hay gente esperando que surja la más mínima motita en el expediente Punta Catalina para alegrarse, porque se entendería que esto sería una derrota política del presidente de la República, a quien todavía se le ve con cierta resquemor, pienso, porque, bueno, es un hombre que está haciendo que hizo una buena administración, que la defiende ética y moralmente en un primer periodo, y en lo que va de los 100 días, pues yo pienso que la satisfacción de la gente con Danilo queda por encima de toda esta mediocridad misma de la política vernácula, como le llaman algunos. Lo cierto es que son los mismos sectores que seguirán obstaculizando un pacto eléctrico, porque en el fondo también arrastran a otros que quizás podrían asumir correctamente ciertos temas, pero que hacen causa común, porque en realidad lo que no quieren es un verdadero pacto fiscal. Lo que no quieren es tener que negociar una nueva política salarial. Lo que no quieren es tener que aumentar el salario mínimo. Lo que no quieren es, después de tanto y mucho cacarear, un modelo no basado en empleo, ¿cómo le llaman? Barato y de mala calidad. Y de mala calidad, y cuando no le ponen un nombre ahí.
empleos que no sirven para nada o que no quieren romper con la idea de que no puede ser ni puede descansar las grandes políticas de empleo, no pueden solo descansar en las iniciativas gubernamentales a través del financiamiento y del crédito para la generación muchas veces o fortalecimiento de una cierta informalidad del aparato productivo. No quieren romper con este esquema de que la gente se la tenga que estar buscando, no desde la modernidad de la industria, sino desde la fritanga de patio. Desde la fritanga de patio, no mediante los ciertos empleos. La realidad es que este año se necesitan energías sociales y el presidente de la República las requiere por igual. Porque para acometer lo que todavía no se ha hecho, y a mucha gente le tiene que quedar claro de que todavía hay muchas cosas que no se han hecho, se requieren energías colectivas suficientes como para no dejarse el país entrampar en esta lógica perversa de grupos que son capaces de convertir ahora a una persona que la sociedad demandaba se le persiguiera y se le detuviera bajo cualquier circunstancia, pretender convertirlo ahora en un líder revolucionario. Pretender armar un espectáculo que nadie sabe hasta dónde puede llegar, porque él mismo ha dicho que ahí se le puede cruzar un cable y puede haber una tragedia en el país. Convertir a un delincuente convicto y confeso y atrapado con las manos en la masa, siendo parte de una pequeña o de una gran banda con ramificaciones o lo que se quiera, a una persona abiertamente desajustada, con una sociopatía similar a la de su progenitor, responsable único, ninguna sociedad de nada, responsable único del engendro que finalmente él abandonó. Entonces, se necesitan energías colectivas para que el país no se entrampe en estas escaramuzas que el único propósito que tienen es de tratar de ganar una carrera que ellos entienden dura 4 años, o 3 años y tanto, después de los primeros 100 días, con el propósito de sacar a quien bien administra del juego que ha ganado y ellos coronarse como verdaderos opositores, como opción de poder para el año 2020. Así se pela el plátano este, no le vamos a dar vuelta. Así se pela. Y naturalmente el país ya, uno de los pueblos de mayor desarrollo político del continente lo es el pueblo dominicano, a pesar de que quienes hacen política se encargan permanentemente de denostarlo, de agredirle, de reducir su autoestima, cuando somos un pueblo de años de ejercicio institucional más por encima, durante mayor tiempo y continuidad, por encima de cualquier otro de América Latina, con una economía en crecimiento, con los mismos problemas de América Latina y del mundo, naturalmente, pero un país dotado de cualidades excepcionales en todas las áreas de la vida. Y hay que reconocer que penosamente en el campo del desarrollo científico simplemente hemos sido, pero hemos aportado bastante, exportadores de cerebros que están esparcidos por todas partes del mundo y que en algún momento retornarán, y muchos retornan. Que somos un país lleno de potencialidades, en donde todavía hace falta hacer muchas cosas que no se han hecho, pero que tienen que ver con la voluntad colectiva, la inteligencia colectiva del dominicano, que dice, pero espérate, es que esta gente ni para allá voy a mirar,
ni para allá voy a mirar, porque es que ese es un ejercicio ya conocido para un pueblo que, como el dominicano, ha sabido votar bien, a veces a favor de ciertas causas y a veces en contra de otras causas, y que ha podido establecer la línea clara entre la politiquería, que no ejerció nunca, por ejemplo, el profesor Juan Bosch, y lo que son estos políticos de pacotillas, que siempre han estado presentes en el Teatro Nacional, naturalmente, y que son actores de poca monta de un proceso histórico que los ha ido dejando atrás, porque para lo único que sirven es quizás para alertarnos de ciertos peligros, de los que ellos mismos representan. Por lo tanto, nosotros desde aquí lo que invocamos es el apoyo del pueblo, de la población, de la ciudadanía, a las ejecutorias que son propias de una política de desarrollo y de crecimiento y de preocupación por la calidad de vida de los dominicanos, que es lo que ha reiterado el presidente Danilo Medina en su mensaje del día de ayer. Lo que nosotros tendremos que esperar para 2017 es un mayor fortalecimiento del proceso de instalación de la jornada escolar de tanda extendida en la República Dominicana. Ya dije algo sobre eso, pero habrá que esperar que en 2017 se consolide ya este modelo, porque los primeros años, 3, 4 años, han sido años sobre todo para construir la infraestructura necesaria, la que va a alojar a toda la población estudiantil, y veremos en los próximos días y en los próximos meses al presidente de la República inaugurando decenas de escuelas que ya están prácticamente terminadas, decenas de escuelas. Hospitales, bueno, ya lo sabemos, hay más de 50, 56 hospitales que están intervenidos, claro, pero sobre todo estamos hablando de la jornada escolar de tanda extendida. Es cierto que también en la salud, en el área de salud, se está produciendo en la República Dominicana un cambio dramático con la instalación del sistema nacional, del Servicio Nacional de Salud, que hasta ahora lo que habíamos tenido era un sistema parcelado, que funciona el privado por un lado, el público por el otro, el público dividido en el Instituto Dominicano de Seguridad de Seguros Sociales por un lado y los hospitales por el otro, en fin, un sistema parcelado. Estamos rumbo a la construcción de un servicio nacional de salud, con un solo estándar y con unos solos modelos, y eso es un cambio realmente dramático, es un cambio dará un giro tremendo a la salud. Pero en el caso de la educación igual. Nosotros nos hemos pasado 4 años construyendo escuelas enormes, escuelas grandes, escuelas bien hechas, escuelas confortables, que cumplen además con las normas que tienen que ver con el servicio a las personas con algún tipo de discapacidad, las rampas de acceso, los baños, etcétera, etcétera, para las personas que tienen problemas de movilidad o de ceguera, etcétera. Pero bien, en este año, el 2017, si no se entregan ya todas las escuelas, quedarán muy pocas por ser ya entregadas, debidamente inauguradas. Pero el sistema escolar de tanda extendida, la jornada escolar de 8 horas de clase, está llamado a provocar una revolución educativa en la República Dominicana. Y este es un año crucial porque si bien nosotros tenemos 1.200.000 estudiantes, ya quizás más, en las aulas, nos falta todavía unos 800.000 estudiantes más que deben ingresar en la jornada escolar de tanda extendida. Son 2 millones, en números redondos, hablamos de números redondos,
2 millones de estudiantes, de niños y niñas, jóvenes que tenemos estudiando en nuestros centros escolares, y apenas la mitad, apenas poco más, un poquito más de la mitad, están en la jornada escolar de tan extendida. Alguna gente, usted la oyó hablar de que bueno, no es construir escuelas, ni es, pero por Dios, si vamos a instalar la jornada escolar de tan extendida, lo primero que tenemos que hacer es precisamente eso que se ha estado haciendo, es construir la cantidad de escuelas que se necesitan en la República Dominicana para que no haya 3 escuelas, para que haya una sola escuela, porque teníamos una escuela en la mañana, una escuela en la tarde y una escuela en la noche, con 2 horas, 2 horas y media de clase cada una, y eso no puede ser. Eso era imposible, y los resultados están ahí. Los que acaba de entregarnos PISA son los mismos que nos había entregado antes. Los mismos que nos había entregado antes, los mismos que nos habían entregado antes. Los otros estudios que hacen la UNESCO, que hacen las instituciones de las Naciones Unidas, el Programa Nacional para el Desarrollo, el PNUD, en fin, la sociedad civil educa aquí en la República Dominicana, varias ONG dedicadas a eso, y nos estaban diciendo, miren ustedes los resultados, estamos en los últimos lugares en términos de educación en América Latina. Nos lo estaban diciendo, ese modelo no funciona, ese modelo de 2 horas, de 2 horas y media, quizás 3 horas en el mejor de los casos. Y estamos hablando de la educación pública, la educación privada, la de la clase media, media alta, y la de la clase alta, esa no tenía problema. Porque los ricos han tenido siempre sus hijos, y la clase media alta siempre han tenido sus hijos en jornada escolar extendida. Siempre los tuvieron, desde las 7 de la mañana, desde las 8 hasta las 2, las 3, las 4 de la tarde. Siempre los ricos y la clase media, media alta, que se lo pudo pagar, tuvo sus hijos en jornada escolar extendida. Quien no tenía sus hijos en la jornada escolar extendida, quienes no lo tenían eran los pobres. Es la educación pública, la educación de los pobres de la República Dominicana, la que no era una educación de jornada escolar extendida. Era ahí donde estaba el problema. Y desde luego, cuando viene cualquier institución a evaluar la educación pública, no va a evaluar los colegios de la clase alta y los colegios de la clase media alta. No, va a evaluar a la educación pública, que es el 90% de la población escolar. No va a evaluar el 10%, que se sabe que está muy bien, porque además la clase alta manda a sus hijos a estudiar hasta fuera del país, y tiene que mandarlo a estudiar fuera del país. De eso no hay ahí no había ningún problema. Donde estaba el problema, en la clase media baja, en la clase media pobre de la República Dominicana, en los pobres de nuestro país. Era ahí donde había que trabajar y donde había que hacer la inversión del 4% del Producto Interno Bruto. Y hay países donde se invierte el 5, el 6, hasta el 7%. Y se pone de modelo a Singapur, por cierto, que sale muy bien parado ahí en la... Pero mucha gente debía estudiar ese modelo, porque empezando, porque ahí hubo un presidente que tuvo 30 años gobernando, lo mismo que tuvo Trujillo aquí. Ahí hubo un presidente que tuvo 30 años gobernando, no recuerdo ahora cómo se llama, y que se comprometió con ese tipo de cosas. Se comprometió con ese tipo de cosas como la educación. Pero toda una historia muy particular que tendríamos que analizarla con otro criterio. Porque no es pararme ahora a decir que sí, Singapur, miren ustedes qué modelo, qué maravilla. Vaya a la historia, estúdiela para que usted vea qué ocurrió ahí. Sí, porque tenemos que hablarlo todo, ¿verdad? Tenemos que decirlo todo. Entonces, nosotros tenemos
una alta inversión por primera vez en la República Dominicana en la educación pública, la educación del Estado, la que ofrece el Estado. Y nosotros tendremos que ver en este año ya entregados casi todos los planteles que se necesitan para que en nuestro país la jornada escolar de tanda extendida, que hay que ver lo que está provocando ya, para que esa jornada escolar extendida sea una realidad a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. Y repito, hay que ver lo que esa jornada escolar de tanda extendida está provocando ya en la República Dominicana. Ya es posible ver cambios en las comunidades donde la jornada escolar de tanda extendida está instalada. Hay cambios notables. ¿En qué? Nada más en la cantidad de muchachos que hay en la calle. Ya es un cambio notable, porque usted no ve un muchacho. Hay lugares donde usted va y cuando hay escuela usted no ve un muchacho por ningún sitio. Ya ese es un cambio tremendo, un cambio fundamental en la República Dominicana, porque cuando usted llega a un lugar, a cualquier comunidad de la República Dominicana, un día de semana, y usted ve que están todas las calles desiertas y los patios desiertos, usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Es que los niños y las niñas de los pobres, de la clase media baja y de los pobres en sentido general, están en la escuela. En eso cosas como esas que usted está mirando ahí ahora en esa pantalla. En cosas como esas que usted está mirando en esa pantalla, que antes, a las que antes no tenían acceso los pobres de la República Dominicana, a clases de danza, a clases de música, a clases de pintura, a clases de teatro, no tenían acceso, pero que nada de eso podía hacerse en 2 o 3 horas de clase. Lo más que se podía hacer era darle un chin de español, un chin de aritmética, si acaso, en 2 horas, 2 horas y media, que era lo que recibían de clase. No podía darse más que eso, un chin de historia, un chin de aritmética, un chin de español, era eso lo que podía hacerse. Y los resultados, desde luego, tenían que ser un chin de los resultados que se podían o debían esperarse de la educación. De manera que eso, ya ese es un impacto brutal el que está teniendo en las comunidades. Usted va a las comunidades donde hay jornada escolar de tanda extendida y las ve desiertas, los niños en las escuelas. ¡Qué maravilla! Ya eso. Ahora usted agréguele a eso el tiempo que han ganado los padres. Sí. Agréguele a eso el tiempo que se han ganado para sí mismos los padres de esos niños y de esas niñas. Agrégueselo, ese tiempo de 8 horas que un padre, una madre no tiene que preocuparse ni por el desayuno, ni por el almuerzo, ni la merienda de ese o de esa niña. Agréguele a eso ahora la inversión que esos padres se han economizado, el dinero que se han economizado, que antes tenían que invertirlo en desayuno, en comida, en merienda, en buscarle algo a esos muchachos, pero que ahora se lo han economizado. No solamente se han ganado un espacio de tiempo fundamental para sus vidas, sino que también se han ganado un dinero, que antes lo invertían en todo esto. En útiles escolares, en uniformes que no tenían para comprarlos, en calzado, en mochila, en libros, en cuadernos, en lo que fuere. Y además de eso, en comida, desayuno, comida, merienda, que se lo están economizando esas familias. Ese es un segundo impacto, un impacto tremendo en la comunidad. Pero, Ramón, y permíteme, el impacto podría no ser incluso medible a corto plazo. Podría no serlo porque hay... ¿Qué lo es? Hay niveles de impacto que hay que dejar que se manifiesten en el tiempo, que es lo que acontece con muchas otras cosas.
¿Qué necesita, por ejemplo, un país, aparte de este impacto positivo que tenga una política pública como la de la educación, el 4%, la jornada extendida? Necesita, por ejemplo, una sociedad como la nuestra, de gente emprendedora, de gente que no ha desarrollado aún todo su potencial, de ser un país en donde podría decirse que todo está por hacer, con una gran capacidad también del dominicano para adaptarse a circunstancias que pueden sernos momentáneamente ajenas y a las que estamos obligatoriamente abocados. ¿Qué se necesita? Lo que el presidente ha reiterado en su llamado. Primero, un clima de paz en el país, que a su vez sea la expresión de una estabilidad macroeconómica, entiéndase, estabilidad en cada una de los componentes de las llamadas políticas macroeconómicas, monetarias, fiscales y demás, cambiarias y fiscales en el centro. Se requiere de una estabilidad macroeconómica también en el tiempo. ¿Sí? Claro que se ve y se puede medir cada año el crecimiento de un 6.5. Por encima de la mayor cantidad de gente, pero posiblemente, si nosotros nos damos como sociedad, como país político, nos damos la oportunidad de mantener políticas macroeconómicas estables, sin grandes fluctuaciones, aún a pesar de los factores externos, exógenos de la economía. Si nosotros nos damos esa oportunidad como aparato productivo, en vez de, que fue, independientemente de otra cosa, lo que pasó en Singapur también, que en vez de crecer 6.5, podríamos crecer un 11%, deberíamos crecer un 13.5%, pero estas son cosas que se dan solo a partir de una serie de elementos o de una combinación de elementos y factores, entre los cuales de manera central está el tema de la paz. Porque hay un componente de la economía, y eso no lo discute ya nadie propiamente, que es aquel del factor de la confianza y de la seguridad misma. ¿Por qué somos un país crecientemente destino de la inversión extranjera? Y a nivel de la subregión del Caribe, la receptora más importante de inversión extranjera, junto con Panamá, que hay que decirlo, pero que es de otra naturaleza también esa inversión. Porque se están dando condiciones. Los capitales son como las grandes, o los grandes capitales son como las grandes industrias. Para que una industria se mueva, eso es una cosa tan pesada, que eso dura años, décadas, muchas décadas. Las industrias no se están moviendo de un momento a otro por ningún tipo de factor, porque es mucho lo que se va a invertir. Entonces, claro, usted no puede estar previendo catástrofes, suponer que la economía nuestra es tan endeble o tan frágil que se pueda poner en peligro ante cualquier cosa, por así decirlo, ya sea catástrofe natural o ya sea una convulsión social. Ahora, usted no está jugando con candela, es lo que se dice, no jugar con candela. Usted no puede estar promoviendo un clima de perturbación, de inseguridad. Porque obviamente los capitales son como la gente, cobardes. ¡Cobardes! Somos cobardes. Pero por naturaleza, bueno, pues los inversionistas son más cobardes que el común de nosotros, los seres comunes y corrientes de la calle. Por lo tanto, el compromiso con la llamada paz social es lo que hace que políticas como las del 4% para la educación, jornada extendida,
como la paradigmática transformación del Sistema Nacional de Salud. Y como muchas otras asociadas a estos temas y a otros más, de no hacerse eso, nosotros estaríamos poniendo en riesgo todo. Y eso fue lo que no entendieron ciertas élites políticas y sociales a través de muchas décadas, de que estábamos jugando con precisamente las zapatas que son necesarias para que una economía pase, de no crecer, de no satisfacer ni siquiera estacionalmente las demandas de la población, sino de no garantizar la construcción de esas zapatas que nos van a permitir, si mantenemos la estabilidad macroeconómica, si mantenemos la paz social, si reforzamos nuestras fortalezas y naturalmente enfrentamos nuestros puntos débiles, las debilidades. Si no hacemos esto, si hacemos esto, nosotros podemos crecer un 13%, ¿por qué no? Lo hizo Singapur, lo hizo Taiwán, en su momento lo hizo China. Que eso es insostenible, bueno, pero dentro de lo que la hacha va y viene es mejor. Estas condiciones de riqueza, de generación colectiva de riqueza, que ponernos a inventar con una serie de aventureros que además de todo son grandes negociantes y que no solo de la política, son negociantes porque son negociantes. Bueno, nosotros tenemos, por lo tanto, que caerle atrás al que nos está diciendo, miren, este es el camino, hay caminos ya recorridos y por eso no vamos a seguir andando, vámonos directo por el más expedito, por el más seguro, si se quiere, de los caminos. ¿Qué es cuál? Esto que nos está ofreciendo, esta relación inédita en la historia de mi generación. Me refiero a la relación entre Estado, gobierno y sociedad, que hoy no pueden ser más fluidas, más seductoras, más eróticas, si se quiere, que las que hay, porque hay una sinergia que ha desatado un hombre que desde el principio se fue horizontalmente a escuchar las desgracias y las necesidades de las personas, pero no para hacer un ejercicio morboso de demagogia, sino para ir y ayudar a la gente a desarrollar la caña, es decir, la pesca de sus propias capacidades, no a generar parásitos, no a generar niños parasitando en centros escolares en donde no se enseña nada. No es verdad que solo se ha construido, aquí se está construyendo un nuevo magisterio. Y parte de lo que hay que hacer es reconocerle a los maestros nuevos y a los que han logrado renovarse, es ese esfuerzo que además lo practican diariamente, ahora con más estímulos, con mejores salarios, con promesas y compromisos de mejorarle las condiciones de vida a ellos y por lo tanto a sus familiares. De esto se trata, porque usted no puede seguir generando confianza, seguridad, estabilidad y generando paz social si usted lo que sigue incubando es en las comunidades la delincuencia, la emigración y generando la desarticulación del núcleo fundamental de las comunidades y de la sociedad, que lo son las familias. Vaya pues, desde aquí la demanda a todo el pueblo dominicano de que para que defendamos con uñas y dientes, como se decía antes, ¿verdad? Uñas y dientes y con los dedos. Y con los dedos, lo que hacía la tijereta esta que le hacían Yavenén y eso a sus queridos luchadores. Defendamos lo que tenemos. Defendamos lo que tenemos, que es mucho. Se ha avanzado y este año recién pasado así lo da. Y se ha avanzado más que nada por esta sinergia, esta relación íntima, insisto, entre gobierno, Estado y sociedad.
incluya usted ahí a los poderes fácticos como los demás. Mira, nosotros tenemos que ir a deporte, dice don Ricardo ahí, pero vamos a pedirle un espacio antes de irnos al Lalo, porque ahí nos queda algún tema así que yo creo que es muy importante para que terminemos este bloque de comentarios y un poco viendo cuál es la agenda que viene. La agenda que viene, desde luego, que son estos temas que nosotros hemos estado hablando: energía, mantenimiento de las, como dijo el ministro administrativo de la presidencia, nosotros tenemos que estar atentos a lo que va ocurriendo en la República Dominicana, es decir, en lo porvenir no hay que tener temores si nosotros persistimos en lo que estamos haciendo. Es decir, si nosotros insistimos en mejorar el sistema de educación, en mejorar el sistema de salud, en mantener esas condiciones que él dice de estabilidad económica y política también, estabilidad económica, estabilidad fiscal, estabilidad social también, pues nosotros tenemos que prever que vamos a continuar por el camino que vamos, que el camino que vamos es el de la mejoría. No es el del que estos nos quieren vender. Muchos de estos opositores y de esta gente que vive viendo bulto, que nos quiere decir que eso que usted ve por ahí todos los días que les venden a usted son los temas fundamentales, los del que asaltó esto, los del que robó aquello, los de la ratería que uno ve y todo ese tipo de mal social que nosotros insistimos en que son paridos por una sociedad violenta porque es muy desigual. Es una sociedad que ha estado concentrando la riqueza, la ha estado concentrando en pocas manos, mientras en la mayoría de la población lo que se ha estado repartiendo es pobreza. Mientras el país ha estado creciendo al 5, al 6, al 7 y hubo un momento que crecimos a tasas hasta el 8%, la realidad es que a la gente de abajo, al pobre, al que está allá abajo, no le llegaba ese crecimiento. Ha empezado a llegarle el crecimiento económico del país. ¿Cómo ha empezado a llegarle? Bueno, ha empezado a llegarle por la vía de la democratización del crédito. Banca Solidaria nada más está manejando una cartera que ronda ya los 6.000 millones de pesos y comenzó con poco menos de 1.000 millones. Comenzó con 500 millones, llegó a 1.000, 1.500 y ya hoy anda por 6.000 millones de pesos, autogestionada ya esa cartera por la propia Banca Solidaria. Si nosotros continuamos por ahí, nosotros vamos bien. A través de la educación le está llegando al pueblo dominicano más de 100.000 millones de pesos, más de 100.000 millones de pesos a la educación, 113.000 millones de pesos probablemente, más alrededor de 120.000 millones de pesos en el presupuesto de este año, en el nuevo presupuesto a la educación. Y lo que se está haciendo, además de esas áreas, en el área de la salud, pues también quiere decir que se está invirtiendo la riqueza del país donde había que invertirla. Eso tiene que quedar claro. Pero hay el tema del turismo. Yo quiero echarle un vistazo rápido a lo que pasó, por ejemplo, en Puerto Plata. Más de 400.000 turistas, camino a 500.000 de turistas visitaron Puerto Plata a través de los cruceros, un total de 121 cruceros. Recuérdese que Puerto Plata estuvo aislado o aislada del crecimiento turístico por años. Después de haber sido uno de los polos turísticos más importantes de la República Dominicana, Puerto Plata empezó a descender, Puerto Plata empezó a decaer. Se decía que el modelo turístico que se implantó allí era un modelo turístico que no daba pie con bola, que se mató la gallina de los huevos de oro allí. Y estoy poniendo a Puerto Plata no por Puerto Plata, sino porque Puerto Plata es un elemento para uno tomar en cuenta de hacia dónde va el país en su tarea, en su meta
en la consecución de la meta de los 10 millones de turistas que deberán estar llegando a la República Dominicana. Para 2030 se ha propuesto esa meta. Hoy están llegando a la República Dominicana unos 6 millones de turistas. Para llegar a la meta nos faltan unos 4 millones. Si llegamos de aquí al 2030, quiere decir que en 12, 13 años nosotros pues estaríamos recibiendo 4 millones de turistas más. 4 millones más de turistas. Probablemente antes de la década del 30 nosotros estemos ya llegando o muy cerca de esa meta de 10 millones de turistas si seguimos como vamos. Si seguimos como vamos, si garantizamos la estabilidad, si garantizamos el crecimiento y sobre todo el crecimiento de la infraestructura necesaria para darle alojamiento a esos millones de turistas más que vienen, para garantizarles agua, porque hay que garantizarles agua de calidad a esa población que va a ser otra República Dominicana, porque hoy nosotros somos 10 millones de dominicanos y dominicanas. Si usted le agrega los 6 millones de turistas que nos están visitando, digamos que somos 16 millones, más los extranjeros que tenemos. Cuando usted le agregue los 4 millones que faltan, tendremos en la República Dominicana más de 20 millones de seres humanos, de personas, unos de paso, otros fijos, pero todos consumiendo los mismos recursos, todos haciendo uso de los mismos recursos naturales, todos consumiendo de la misma agricultura, todos haciendo lo mismo en el mismo lugar, disfrutando de la vida a plenitud, como debe ser, como debe ser, pero todos, como dijeron todas, como dice el cuento. Entonces, Puerto Plata es hoy un termómetro desde el cual usted puede medir lo que está pasando con el sector turismo en la República Dominicana. Estamos hablando de que en el año pasado, el 16, un total de 121 cruceros llegaron a Puerto Plata con 470.902 turistas. ¿Cuántos cruceros llegaron a un lugar al que no estaban llegando los cruceros? Al que no llegaban prácticamente cruceros, pues han llegado 120 y tantos barcos de estos cruceros. Solamente ahí, solamente a Puerto Plata, para que usted entienda de qué estamos hablando, de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea que según los datos que ha ofrecido Turismo, el total de visitantes a Puerto Plata fue de 346.968, que son pasajeros de esos cruceros que usted está viendo ahí en pantalla. Óigalo bien, 346.968 y 123.935 son los tripulantes de esos barcos. Diciembre solamente cerró con la llegada de 20 cruceros, una cifra récord para esta sola empresa, la Carnival Corporation. Y para el 2017 se estima que deberemos llegar a las 169 embarcaciones, 169 cruceros, solamente ahí a la terminal de Maimón, Amber Cove, 160 se estima, es decir, 39 embarcaciones más que las de este año, que fueron 121. Es decir, de un lugar de casi cero. Oiga bien lo que significa la estabilidad económica, todo esto que dice el ministro administrativo de la presidencia, o sea, José Ramón Peralta. Persistir nosotros en el modelo de desarrollo que llevamos, de desarrollo económico, persistir nosotros en garantizar a la inversión nacional y a la inversión extranjera las condiciones para desarrollar sus emprendimientos, persistir en la estabilidad de las variables
macroeconómicas, de precio, es decir, de inflación, variables de cambiaria también, mantener una moneda también estable, etcétera, etcétera, etcétera. Persistir nosotros en estas políticas públicas que se han estado desarrollando de inversión en la salud, en la educación, en los recursos, en la preservación de nuestros recursos naturales, da como resultado este tipo de cosas. Que en un solo año, a una sola terminal, y hay que construir más terminales para estos cruceros. En una sola recibió 120 embarcaciones en un solo año. De 0 a 120 es mucho, es mucho. De prácticamente 0 a 500.000 visitantes recibidos es mucho. Y estamos hablando de solamente el tránsito en esto. Pero cuando usted le agrega los que llegan por avión, solamente a Puerto Plata hubo 1.700.000 turistas este año, solamente en Puerto Plata. O sea, Puerto Plata está prácticamente recibiendo sería la tercera parte, sí, de los 6 millones de turistas, el 33%. De todos los turistas que recibió el país, hay un 30%, un 33%, para casi que los ha recibido Puerto Plata. De 0 a 30%, de casi 0 al 30% es mucho. Y eso tiene una repercusión en la economía, no solamente de Puerto Plata, sino del Cibao. De manera que es un sector también que nosotros estaremos viendo en el próximo año crecer en la oferta, pero también estamos creciendo en la propia demanda, porque la República Dominicana ha sido descubierto como uno de los principales o sencillamente el principal destino turístico del Caribe. Ahora mismo República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe. De ahí la importancia de que nosotros protejamos nuestros recursos naturales. Nuestros bosques que producen agua, hay que protegerlos. Proteger los que tenemos, recuperar los que no teníamos, los que perdimos, pero hay que proteger los que tenemos y en eso estamos de acuerdo. Porque un turista no va a venir a una isla desierta y porque tenemos que tener la cantidad de agua suficiente, indispensable y además de buena calidad, para poder servirle a un turista que sabe lo que es tener nivel de vida, que sabe lo que es tener calidad de vida. Nosotros tenemos que seguir mejorando nuestra estructura vial, nuestra infraestructura vial, pero también nuestra infraestructura en términos no solamente de los grandes hoteles, sino de los pequeños alojamientos también y de los medianos que van a ir recibiendo cada vez más el impacto de esta cantidad de turistas que van a visitar a la República Dominicana. Por eso es tan importante el que retomemos de algún modo la declaratoria del cuatrenio del agua, es decir, del 16 al 20, como cuatrenio del agua, y en particular el 2017 como año de desarrollo agroforestal. Porque de esta manera podemos entender quizás la visión integral que desde el principio pues esbozó el presidente, desde la declaratoria de que el desarrollo turístico es la locomotora de todo el aparato productivo nacional o de la economía dominicana. Y el impacto es extraordinario. Aquí, increíblemente, no se sabe todavía, digo yo, atendiendo a cuáles razones, ese negocio del crucerismo, de los cruceros, pues se descuidó hasta el punto de que éramos quizás la única isla o el único territorio del Caribe que los cruceros no tocaban. Y existían obviamente razones para ello, de distintas naturalezas. Pero miren ya el impacto que tiene en una provincia de vocación turística extraordinaria
y tradicional ya como lo es la de Puerto Plata, en muy poco tiempo y muy incluso a pesar de fenómenos como estos que le acaban de afectar ya a final del año recién pasado, de que cómo ese potencial de Puerto Plata, del sur de la Florida, como acostumbran ellos quererse llamar, o decir, o reconocer. Ahí están, y el presidente sabía lo que iba a hacer en Puerto Plata, y lo hizo. Y ha rescatado, y al frente de eso el Ministerio de Turismo ha tenido, hay que decirlo, un rol de primer orden y de primera magnitud. Ahí están dadas las mejores condiciones fue el primer polo prácticamente turístico dominicano, y están dadas todas las condiciones. Ahí lo que se requiere es lo que se ha venido haciendo, una gestión consecuente con la potencialidad turística de este municipio, digamos, de Puerto Plata. El tema agroforestal nos conduce por igual a temas vitales para la propia economía. Cuando hablamos de agua, hablamos no solo de consumo humano, sino también de consumo animal y de consumo industrial. El tema de la foresta tiene que ver además con una cuestión de, más que nada, de la recuperación ambiental del territorio, la protección de la biodiversidad, las condiciones en las que mejor también se dan productos de los cuales hemos hecho cultura, como el cacao, como el café, de frutales que se dan precisamente donde siempre se han cultivado, se han dado con facilidad. Se trata de recuperación ambiental, pero además se trata, por ejemplo, en el caso del inevitable desarrollo turístico de Bahía de las Águilas, digamos, de no solo la preservación o recuperación, sino la recuperación de lo que es una parte del bosque seco y al mismo tiempo la recuperación de los bosques aledaños, que son bosques templados, como los de la Sierra de Bauruco, que también hay que protegerla y que son en sí mismos grandes atractivos para el turismo. Todavía el dominicano no descubre el hoyo de Pelempito, y confieso también que no lo he podido recorrer. Pero es en sí misma una cosa tan singular que en el resto del Caribe usted no encuentra una formación de esta naturaleza. Y todavía el dominicano no la conoce, como tampoco conoce Valle Nuevo o los demás parques nacionales y el aporte y el peso que tienen cada uno de estas áreas, hoy parques nacionales o áreas protegidas, que tienen para el conjunto del territorio no solo nacional, sino del territorio isleño. Y la necesidad de que nuestros recursos forestales se constituyan o se conviertan en la garantía de que la frontera de la depredación que tenemos con la depredación, a propósito de la depredación de los recursos boscosos con que contaron en algún momento también de manera abundante los del territorio del oeste, la República de Haití, porque todo está asociado. Nosotros tenemos como país también que apostar a la recuperación ambiental del territorio haitiano. Porque usted puede establecer una frontera de tipo cultural, una frontera de tipo política, pero usted no puede poner un muro, ni lo de Trump siquiera, un muro para una cordillera, de que de este lado sí, de este lado no. Hasta aquí yo corto y a partir de ahí no, porque los bosques no son compartimentos estancos, son organismos vivos, si se quiere, en donde sus fuerzas circulan y tienen que circular de manera más simbiótica que cualquier otra.
De tal suerte que nosotros tenemos que recuperar como una tarea nacional, territorialmente hablando, y política y socialmente hablando. Los bosques pueden ser generadores de riqueza, hay bosques que la generan sin que se corte un palo, la riqueza. ¿Por qué? Porque nos dan servicios, y si tú quieres, ambientales. Que simplemente alguien podría comenzar a hacer el ejercicio matemático de cuantificarlo, y vaya usted a ver, podrían ser infinitos esos beneficios y esas riquezas. El valor multiplicador de la foresta dominicana, vista como un recurso colectivo y para el resto del territorio, no solo donde ellos están de alguna manera enclavados y soportando sus propias inclemencias, que también las tienen de manera natural. Si nosotros no protegemos estos recursos, pues simple y sencillamente estaríamos de alguna manera cultivando la degradación. Lo que hemos estado por tanto tiempo, por ignorancia, por angurria, como dice esta señora que editorializa aquí, por ignorancia, por angurria, porque sí, hay mucha ignorancia y ha habido mucha ignorancia. Ignorancia que viene incluso como parte de ideas ancestrales que nosotros hemos tenido, la de que el hombre, así mismo se decía, el hombre, o sea, ni siquiera es el ser humano, ni siquiera es el ser humano, porque antropológicamente sabemos lo que ha ocurrido con estos conceptos de manera histórica. O sea, el hombre, se decía, es el centro de la creación. Cosa más terrible esa, el centro de la creación. La especie que tiene sexo, ¿verdad? O género. O género, sí. El centro de la creación. Usted había oído una cosa más terrible que esa. Y como centro de la creación, podía darse el lujo de hacer lo que le pareciera, lo que le viniera en ganas. Y no es verdad. No es verdad. El ser humano es parte, si se quiere seguir utilizando el concepto, es parte de la creación, no es el centro, es parte, es una parte más, que la hicieron de último, incluso si se sigue lo que hizo Dios en los 7 días, fue el último, la última cosa que hizo. Déjame hacer algo que se dedique a ver eso y a disfrutar esa maravilla que yo he hecho, pero Él no es la maravilla, Él va a disfrutar la maravilla que yo he hecho. No es poner la maravilla al servicio de él, o de él y ella, ¿verdad? Ahora se entiende que es él y ella. Ahora se entiende que es de él y ella. Ahora podemos hablar de especie humana, sí, ¿verdad? Entonces, la realidad es esa, por Dios, que nosotros hemos vivido creyéndonos que somos la última Coca-Cola del desierto, como dice la gente, ¿no? Y resulta que no, que somos uno más, una cosa más, incluso, somos una especie más hasta desechable, porque la naturaleza seguiría sin nosotros. Seguiría y hasta de lo más bien. Usted no se enteraría, pero seguiría. De nada. Usted no se enteraría de nada, porque esa es la realidad. Alguien escribía sobre eso la semana pasada, no recuerdo dónde ahora. Pero sí, la naturaleza es indiferente a nosotros. Nosotros somos los que nos hemos creído que nosotros somos lo último. No, mentira. Todo lo contrario, nosotros lo que hemos hecho es entorpecer a la naturaleza imponiéndole vía a su propio curso. La impedimos por aquí y ella va por allí. La impedimos por acá y ella coge por allá. Bueno, pues eso es lo que usted quiere. Hemos acabado con los montes. Bueno, el resultado es lo que tenemos ahora. Medio ambiente degradado. Y ahora estamos descubriendo, y todavía no le hemos dedicado la atención importante, y es bueno que eso se diga, que no le hemos dedicado la atención que merece el turismo interno, el turismo de montaña, el turismo de monte. Aquí hay comunidades de esas de Camino al Pico Duarte y de playa. Bueno, el de playa está ahí. Ese sí lo hemos
utilizado, pero vaya usted a ver, bueno. Pero usted sabe cuántos millones de pesos invierte la gente en viajar al Pico Duarte todos los años. Ahora mismo, yo no sé cuántos grupos debe haber en el Pico Duarte, pero ahora mismo debe haber grupos de colegios de clase alta y de clase media alta de la capital en camino al Pico Duarte. Debe haber 3 o 4 grupos. Nada más tiene que haber 3 o 4 grupos. Póngale usted de a 100 muchachos. Son más de 100.000 los visitantes. Póngale 100.000 al año que visiten solamente el Pico Duarte. La cantidad de pueblecitos que hay en el camino al Pico Duarte y donde esos muchachos se paran a comprar un refresco, a comprar esto, a comprar lo otro, a comprar hasta salchichón. Porque eso lo viví yo en los tiempos que yo subía para el Pico Duarte. Y sigue siendo así. La cantidad de muleros, de recueros que le servían de guía a estos muchachos, porque cada grupo contrata 2 y 3 guías, o 4 guías, y para que le lleven los cargamentos y para la no sé qué. Oigan, usted no se imagina la cantidad de dinero que moviliza eso, ese movimiento de gente solamente hacia el Pico Duarte. Ahí si usted le hace nuevas rutas y las promueve, pero para eso hay que preservar esos recursos que están por ahí, que por cierto los estamos degradando aún de manera indolente. Pero bueno, ese es otro tema. Eso mueve millones de pesos, todos los años. Millones de pesos, solamente ese parque nacional, ese nada más, mueve 30, 40, 50 millones de pesos al año, para que usted sepa de qué es que estamos hablando. No es de cualquier cosa. Pero bueno, Lalo está esperando ahí por los deportes. ¿Qué va uno a hacer? Hay que hablar de deporte. Y hay deporte. Hay deporte. ¿No será la política mejor deporte? Quizá.